Hay recuerdos de un hombre que sabía amar. Para mí eso es lo más importante. Es decir, son poquitos los recuerdos como papá, pero los que tengo son suficientes como para tener la certeza de que él me amaba. Tengo muy pocos recuerdos, a veces, algunos en la noche, por ejemplo, que mi papá llegaba de trabajar y yo usaba el pretexto de que mi mamá estaba sola y yo era la mayor de ese grupo, iba y dormía con ella. Cuando mi papá llegaba, me tomaba en sus brazos, me llevaba a mi cuarto y me acostaba en mi cama, pero como era oscuro así y un hombre que casi yo no veía, cuando él me apretaba para darme un beso muy fuerte, un poco me despertaba y yo tenía un poco de temor, porque ¿y esto qué cosa es, no? ¿Qué me está pasando? Son las cosas que quedan de esa época. Son muy pocos los recuerdos que tengo de mi papá. Cuando él parte para el Congo yo tengo 4 años y medio, así que... Y en ese tiempo que estuvo la Revolución Cubana, mi papá llevó el mensaje de la revolución a muchas partes del mundo también. Era ministro de Industria en un país eminentemente agrícola. Entonces el trabajo era tremendo. Mi papá trabajaba 16 horas seguidas posiblemente. Descansaba muy poco y con nosotros tenía un contacto prácticamente mínimo. Por eso intentaba a veces, por ejemplo, llevarnos al trabajo voluntario con él, compartir esos momentos, ¿no?, que podía, pero eran poquitos. Tengo muy pocos recuerdos. Yo hice un documental hace algún tiempo que se llama Ausencia Presente y ahí cuento más o menos casi todos esos recuerdos. Sí, mami cuenta muchas cosas ahora en el libro que vengo a presentar acá, porque antes no hablaba de ninguna cosa prácticamente relacionada con mi papá. Ella tuvo que como que poner un dique en su vida, ¿no? Hacer un dique de los recuerdos para poder seguir viviendo. Entonces, ese libro es quien rompe ese dique y ahí comienzan a fluir recuerdos. Por eso es un libro muy hermoso, porque ella cuenta cosas que nunca había contado antes. Nosotros somos hijos de un revolucionario. Los verdaderos revolucionarios son así. Ponen en primer lugar los problemas de los demás y después sus propios deseos, sus propios anhelos como un ser humano. Queremos a mi papá desde muy pequeño y yo creo que lo único que podemos reprocharle a él es no haber tenido nosotros la edad suficiente para poderlo acompañar, pero nada más. Igual, sí, he estado, por ejemplo, en Japón, que es una cultura muy distante a la nuestra, y tienen adoración con el Che. He estado en la India, igual, adoración con el Che. He estado en el Medio Oriente, igual, adoración con el Che. Es decir, el Che rompe fronteras, y rompe fronteras porque está dando ejemplos de vida, de dignidad para el ser humano. Y eso cabe en cualquier cultura y en cualquier latitud del planeta. No importa donde uno viva, siempre necesita dignidad para vivir, necesita libertad, necesita soberanía, necesita educación, necesita salud, necesita que sean garantizados sus derechos como ser humano. Entonces, claro, el Che se replica en cada una de las diferentes culturas porque todos buscamos lo mismo. El Che es uno de los hombres más queridos para el pueblo cubano. Los niños, desde muy chiquiticos, tienen su primera organización en el país, que se llaman los Pioneros de Cuba.